En este video te voy a enseñar cómo hacer una outro para tus videos. Es muy sencillo, vamos a utilizar solamente dos aplicaciones. Una es Photo Editor, que es un editor de imágenes. Con el editor de imágenes vamos a crear la imagen de nuestra outro. Y con KineMaster, que es un editor de videos, le vamos a dar vida, es decir, que la vamos a convertir en un video. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Para hacer nuestra outro nos vamos a ir a la aplicación de Photo Editor. Vamos a darle a la opción que dice nueva imagen. Le damos a la opción que dice nueva imagen y vamos a seleccionar estas medidas que son 1248 por 720 píxeles, que es la misma medida que se utiliza para crear las miniaturas. Una vez que hayan seleccionado esta medida, le van a dar en aceptar. Perfecto. Muy bien, ahora nos vamos a ir aquí abajo y vamos a buscar la opción que dice texto imagen. Le damos a la opción de texto imagen y le vamos a dar al signo más. Le damos en el signo más. Ahora vamos a seleccionar esta opción de aquí, que nos permite seleccionar cualquier tipo de forma. Por ejemplo, en este caso podemos seleccionar un círculo o simplemente un cuadrado. En este caso vamos a dejar el cuadrado. Le vamos a dar a la opción que dice relleno. Le damos a la opción de relleno y aquí podemos cambiar el color. Le podemos cambiar el color arriba y le podemos cambiar el color abajo. Vamos a seleccionar un color. En este caso yo voy a utilizar un azul. Perfecto, le doy en aceptar y lo mismo vamos a hacer en la parte de abajo. Seleccionamos el color azul, le doy en aceptar. Perfecto. Ahora le damos en aplicar. Vamos a darle aquí a las tres rayitas para darle más opacidad porque está con poca opacidad. Perfecto. Aquí tenemos que darle al engranaje que vemos aquí al costado izquierdo. Todo esto tiene que estar activado. Si está todo activado, simplemente lo dejamos así, porque son las líneas que nos permiten centrar. ¿Ven? Estas líneas que están aquí nos permiten centrar. Perfecto. Vamos a correrlo hacia aquí. Perfecto. Simplemente le vamos a dar a esta otra opción y vamos a bloquear esa capa. Ahora le vamos a dar a estas tres rayitas y le vamos a dar a la opción que dice duplicar. Le vamos a dar aquí nuevamente para desbloquear esa capa. Eso nos permite, al duplicarlo, que se duplique exactamente a la misma medida y con los mismos colores que utilizamos en el primer cuadro. Lo vamos a correr hacia aquí. Y le vamos a dar aquí a la opción de capas, al candadito para bloquearlo. Y de esa forma no se nos van a mover esas capas. Perfecto. Ahora le vamos a dar al signo más nuevamente. Y a las formitas nuevamente. Y le vamos a dar al círculo. Le damos en aplicar. Lo vamos a achicar. Y lo vamos a centrar en el medio. Está como quizás un poco grande. Perfecto, ahí lo vamos a bloquear. Bloqueamos la capa y ahí ya tendríamos más o menos lo que es nuestra outro, ¿no? Tendríamos que cambiarle lo que es el fondo. Podemos utilizar un fondo dándole aquí. Nos podemos ir a la galería y seleccionar algún fondo que a nosotros nos guste o simplemente le damos a la formita nuevamente. Seleccionamos el cuadrado y le cambiamos el color, por ejemplo, ¿no? Podríamos utilizar un color así, quizás. Le damos en aplicar, lo podemos colocar por detrás, así, de esta forma. Y nos quedaría así. En este caso, le podemos dar al ojito para que desaparezca. Y nos podemos ir a la galería, seleccionar quizás un fondo más lindo, ¿no? Nos vamos a seleccionar un fondo. Yo tengo un fondo por aquí que me parece que podría quedar bastante bien. Muy bien. Es del mismo color que los cuadros que utilizamos en nuestra outro, por lo cual no va a quedar muy bien. Lo bajamos hacia ahí. Muy bien, así nos queda. Entonces queda bastante mal. Le vamos a cambiar el color dándole aquí exposición, por ejemplo, le podemos dar
un poco más de brillo. Entonces de esa forma resalta, ¿no?, todo lo otro. Creo que por ahí quedaría bastante bien. Y le vamos a dar al signo más y a esta opción que vemos aquí para escribir un texto. Vamos a escribir algún texto. Por ejemplo, le voy a poner video anterior. Video anterior. Perfecto. Para cambiar el tipo de texto, simplemente le van a dar aquí en propiedades. Le dan aquí. Y pueden darle aquí. O del sistema. Podemos cambiar, buscar uno del sistema. O aquí en personalizada. Y le voy a dejar ese que tiene nada más. Para la demostración le damos en aplicar. Está bastante bien ese texto. Y ahí quedaría nuestro texto. Lo vamos a bloquear. Le vamos a dar ahí, aquí, para duplicar el texto. Lo desbloqueamos. Eso permite que se copie exactamente del mismo tamaño el texto. Ahí estaría. Vamos a bloquearlo. Vamos a hacer clic ahí. Y le vamos a dar aquí en editar. Para cambiar a donde dice anterior. Y vamos a poner video reciente. Video reciente. Perfecto, le damos en aplicar. Y ahí ya nos quedó bastante bien, diría yo. Podríamos, qué sé yo, agregarle algún contorno. Contorno arriba. Podríamos ponerle negro. Abajo también, negro. Le damos en aplicar. Y le damos aquí en contorno. De esa forma se va a resaltar más lo que sería nuestro texto, ¿no? Vamos a hacer lo mismo con el otro. Perdón. Aquí. En texto. Contorno. Negro. Abajo. Negro. Perfecto. Y hacemos lo mismo. Le damos un poco de contorno al texto. Muy bien. Y así nos quedaría. Ahí ya tenemos nuestra outro. Le damos aquí al ganchito azul de aquí arriba. Le damos en aplicar. Nuevamente al ganchito azul que vemos arriba. Y le damos en galería. Y ahí se ha guardado nuestra imagen. Ahora nos vamos a ir a KineMaster para darle vida a esta outro. Una vez que ya estén en su aplicación de KineMaster, le van a dar a la opción de acá arriba que dice medios. Y vamos a seleccionar en la carpeta de Photo Editor la imagen que hemos creado para nuestra outro. Perfecto. Le damos aquí arriba. Vamos a hacer clic aquí. Y le vamos a dar a esta opción de aquí. Vamos a seleccionar aquí para que la imagen quede trabada y no se haga más grande o más chica, que quede todo el tiempo del mismo tamaño. Vamos a estirar un poco, perdón, le damos aquí. Ahora vamos a estirarla un poco, más o menos unos 27 segundos más o menos, o 25, unos 24, 25 segundos más o menos, que no sea demasiado larga la outro, ¿no? Vamos a hacer clic nuevamente sobre la imagen y nos vamos a ir a la opción que dice viñeta, que es esta de aquí que tenemos que activarla. Eso le produce como una sombra a nuestra outro, que a mí me gusta mucho cómo queda realmente. Y la utilizo en mi outro en todos mis videos. Muy bien. De esa forma ya nos quedaría bastante mejor la outro, ¿no? Podrían seguir agregándole cosas. Por ejemplo, podrían agregarle más textos. Uno que diga suscríbete. Suscríbete. Le pueden agregar un montón de cosas, gente. Muy bien. Vamos a cambiarle la fuente de texto. Y así más o menos nos va quedando nuestra outro. Podrían darle una animación. Aquí donde dice expresión. Le vamos a dar en titilar. Y nos quedaría así. Le vamos a dar en audio. Vamos a buscar una música. En este caso voy a colocar esta. Y vamos a verla. Muy bien. Pueden hacer lo que ustedes quieran, la verdad. En este caso simplemente como para demostración lo voy a dejar así. Pero ustedes pueden seguir agregando cosas.
y lo que ustedes quieran realmente, porque esto va en gusto de cada uno, ¿no? Yo lo voy a dejar así porque solamente para esta demostración. Y para exportar nuestra outro simplemente le vamos a dar aquí al signo de compartir. Aquí podemos cambiar la resolución de 720, que es una calidad en HD, así que lo vamos a dejar ahí. Aquí los fotogramas por segundo, los vamos a dejar en 60 fotogramas por segundo. Y desde aquí pueden cambiar lo que es los megabytes por segundo. Vamos a dejar esto como está, que están 12 megabytes por segundo, y le damos en exportar. Y una vez que su proyecto se haya exportado, su outro va a quedar almacenada en lo que es la galería de su teléfono y la van a poder utilizar en cualquiera de sus videos. Eso es todo, amigos. Así de simple es crear una outro para sus videos de YouTube. Espero que les haya gustado este video. Si este video te gustó, deja un like, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y sin más nada que decir, nos vemos en mi próximo video. Chao.